Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. La tarde de hoy, Criollo House con el tema Báilame. Con ese tema pues iniciamos nuestra edición vespertina de esta tarde de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras enlazadas con la señal al aire, la señal libre, la señal abierta y nuestro Facebook Live que nos permite llegar hasta cualquier parte del mundo. En Aruba, en Venezuela, en Colombia, estamos bien solidificados llevándoles a ustedes las noticias de Venezuela y el mundo. Aquellas noticias que no se pueden comentar. Pero este es un trabajo no de uno solo, es un equipo. En la producción se encuentra Vanessa Chacón, en los controles, en la parte de redes sociales y apoyo técnico Camilo García. También en los controles desde la emisora a esta hora se encuentra Alex Meneses en la voz en Radio San José de Cúcuta. Ahí se encuentra amplificando también nuestra señal. Bueno, y este servidor, Alan Peralta, que les comenta a ustedes las informaciones a diario. Vamos a empezar con las noticias. Comentemos un poco la información. Indudablemente que el tema más importante en materia de derechos humanos para Venezuela es lo que se va a desarrollar en los próximos días, el día 7 de octubre, cuando el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas va a decidir la ampliación del periodo de acción de la misión de determinación de hechos en Venezuela, una misión que ha generado importantes informes sobre el tema de los derechos humanos en el país. Esta votación se va a realizar el 7 de este mes. Pero Human Rights Watch ha hecho un llamado a los miembros de las Naciones Unidas y ha dicho: deben negarle el asiento a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. La organización Human Rights Watch pidió a los integrantes del Consejo de Derechos Humanos no votar por la candidatura de Venezuela para uno de los asientos en el organismo por considerar que nuestro país ha cometido crímenes de lesa humanidad. Desde 2019, cuando obtuvo un asiento en el Consejo por una estrecha diferencia de votos, está entre 3 candidatos para 2 vacantes del Grupo de América Latina, donde compite con Chile y Costa Rica. La brutal arremetida contra los opositores en Venezuela hace que el país no tenga las credenciales para pertenecer al máximo órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas, sostuvo Luis Charbonneau, director para la ONU de Human Rights Watch. Darle a este gobierno abusivo un lugar en el Consejo debilitaría la credibilidad de la ONU, dado que equivaldría a premiar a las autoridades venezolanas, permitiéndoles juzgar la situación de los derechos humanos de otros países, cuando en Venezuela se trata brutalmente a la población. Otros candidatos también en donde hay una situación de derechos humanos desastrosa son Afganistán y Vietnam. Y es increíble que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tenga entre sus miembros a países precisamente violadores de derechos humanos. Entre ellos está Cuba también en ese Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así que Human Rights Watch pide que los países no voten a favor de la inclusión de Venezuela en este Consejo, y lo hace de manera contundente. Los economistas están realizando los pronósticos de inflación al cierre del año 2022 y no se parecen en nada a lo que había previsto el gobierno, que había dicho el régimen de facto, que la inflación en Venezuela iba a estar por debajo del 100%. Pues bien, se prevé que los pagos de aguinaldos y los pagos de prestaciones que realiza el gobierno durante el último trimestre del año, pero que este año se van a adelantar muchos de ellos para los días de octubre,
hará crecer la base monetaria significativamente y eso va a expandir los créditos del sector público energético, que fundamentalmente es PDVSA. Esa expansión puede ser un poco más grande de lo que sucedió hace algunos meses, que fue de 36%. Quizás sea entre 25 y 30%, y esto hará que el tipo de cambio pueda crecer como creció hace unas semanas, y este puede llegar a ubicarse entre 15 y 16 bolívares por dólar. Anticipa Manuel Sutherland, mientras que José Manuel Puente sentencia que el tipo de cambio de equilibrio en este momento está por encima de los 20 bolívares. ¿Cuándo llegará a 20? No lo sé, dice José Manuel Puente. Podría ser en 3 meses, 6 meses, en un año. No tenemos manera de asegurarlo, pero tarde o temprano el tipo de cambio, la relación dólar-bolívar, perseguirá su equilibrio y esto va a generar un sobresalto significativo en la inflación y probablemente en un ciclo recesivo que impacte negativamente en los salarios de los venezolanos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren decir los economistas con este lenguaje técnico? Quieren decir que si a usted le pagan adelantado bonos, prestaciones, lo más seguro que usted va a hacer para proteger su dinero va a ser cambiar esos bolívares a dólar o peso o euro, con la idea de evitar que la inflación prevista para los próximos meses, para el próximo cierre de año, se coma sus recursos. Así que, ¿qué es lo que va a hacer el venezolano? Racional e inteligentemente va a agarrar sus bolívares que cobra hoy, por lo menos los que están cobrando bonos hoy, los van a agarrar esa masa de bolívares y lo que va a perseguir es el dólar, y eso va a generar una presión sobre el tipo de cambio que indudablemente va a disparar el tipo de cambio dólar-bolívar, que actualmente está muy cercano a los 9 bolívares por dólar. Y es la lógica, la gente tiene que proteger sus intereses, especialmente en un gobierno que no te garantiza el control de la inflación. Cuando la gente no tiene confianza en que su gobierno le garantice el control de la inflación, pues simple y llanamente recurre a mecanismos de protección, como lo es también la compra de bienes diversos que permita también proteger su dinero, proteger sus recursos, proteger lo poco o mucho que pueda tener. También en el orden informativo debo indicarles que tenemos un aliado informativo. Se trata de la organización Colombia Check. Colombia Check se ha incorporado al programa Siempre Venezuela y mensualmente hace un reporte que vamos a preparar, vamos a presentarle al momento, sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes venezolanos en Colombia. Conectando caminos por los derechos. Escuchemos este reporte. Llegó la Masterrata. Llegó la Llegó lo que esperaba. El audio boletín, el beta verificado. No dejes que te jueguen kikiriwiki. Paren la oreja y preparen un negrito, que lo que traemos, tú sabes, está claro, no es labia, es la pura verdadita. Noveno episodio del año para acabar con cuánta desinformación encontramos en internet, porque para eso es Conectando Caminos por los Derechos, el audio boletín mensual de Colombia Check, para contarles de manera fácil y rápida qué tan cierto es todo lo que andan diciendo sobre migración venezolana en redes sociales. Bienvenidos. Habla para ustedes Paula Andrea Jiménez. Para arrancar el episodio de este mes, les cuento que es falso que los pasaportes venezolanos van a perder validez en el gobierno de Petro. Resulta que esta desinformación apareció en Twitter un día después de la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia y empezó a replicarse y a difundirse también por otras redes como WhatsApp. Tengan en cuenta que en el gobierno de Iván Duque se emitió una resolución que validaba los pasaportes venezolanos que estaban vencidos por 2 años y luego se extendió la vigencia de estos por 10 años más en la resolución 2231 de junio de 2021. Así que no se me estresen, que el pasaporte les seguirá sirviendo por un buen rato.
A propósito de documentos migratorios y viajeros, no vayan a caer en ese cuentico de que a partir de 2023 Colombia le exigirá visa a personas venezolanas, porque esto no es cierto. Esta desinformación está circulando a través de un video que malinterpreta una resolución de la Cancillería en la que se establece cómo pueden optar por una visa de residencia los migrantes venezolanos por medio del Estatuto Temporal de Protección. Grábense esto, mi gente. Colombia no les exige visa actualmente a las personas oriundas de Venezuela y tampoco ha establecido que se impondrá este requisito para 2023. Al contrario, se les dará la oportunidad de obtener la visa de residencia por el tiempo acumulado a través de sus documentos de regularización. Pero lo que les acabo de contar no es el único rumor que circula sobre visas. En un video de Kwai se afirma que los migrantes venezolanos pueden viajar desde Bogotá a Estados Unidos sin visa y solo con el pasaporte vigente, pero eso es falso. Hasta este momento, los viajeros provenientes de Venezuela solo pueden ingresar a Estados Unidos con su respectivo visado y no se conoce por ahora ninguna propuesta del gobierno de Biden de erradicar o cambiar este requisito. ¿Recuerdan el dicho de eso bueno no dan tanto? Y es que le cae como anillo al dedo a esta desinformación que circula en Twitter, en la que supuestamente el gobierno dará licencias de conducción gratis a los venezolanos, lo cual no es cierto. En ninguna parte de la ley 769 de 2002, ni en el instructivo del RUNT, que es el Registro Único Nacional de Tránsito, se habla de algún tipo de exoneración para las personas migrantes venezolanas. Todas las licencias tienen un costo que varía según su tipo. Así que pilas, saquen lápiz, que aquí les cuento rapidito para que hagan cuentas. Las licencias de categoría V1 son para automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular y cuesta 1.207.019 pesos. La categoría C1 es para automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio público y cuesta 1.390.351 pesos. Y la categoría A2 es para motocicletas, motociclos y mototriciclos de más de 125 cc de cilindraje y cuesta 974.421 pesos. Síganos en Twitter y TikTok como @colcheck y en Facebook e Instagram como @colombiacheck. Nos escuchamos el próximo mes. Este contenido fue producido por Colombia Check en el marco del programa Conectando Caminos por los Derechos, financiado por USAID, con el fin de ofrecer información verificada, confiable y pertinente a la comunidad migrante venezolana, residente o de paso por Colombia. Esta pieza se puede reproducir total o parcialmente de forma libre, respetando el sentido de la información. Bueno, y siempre tendremos a Colombia Check mensualmente, llevándoles a ustedes este reporte, esta información que desnuda la mentira y determina la verdad verdadera de las informaciones que aparecen publicadas en redes sociales sobre la migración venezolana. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos acá con más información. El régimen de Nicolás Maduro es cara dura, pero de esos olímpicos. Resulta que ha dicho que puso fin a una situación de abandono en la que se encontraba la escultura de María Leonza, el artista venezolano Alejandro Polina, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, luego de que el Consejo de Seguridad y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela denunció la sustracción de la obra que se encontraba resguardada en el galpón de la ciudad universitaria en Caracas. En un comunicado, la llamada Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB anunció que dictaron medidas administrativas urgentes de protección y conservación para salvaguardar la integridad de la escultura María Leonza a fin de restituir el derecho de los venezolanos y las venezolanas al disfrute y veneración de este símbolo cultural, histórico y espiritual de Venezuela. El problema es que esto parte de una mentira. Parte de decir primero que la obra estaba abandonada. La obra nunca estuvo abandonada.
fue rescatada, resguardada, recuperada por la Universidad Central de Venezuela a través del trabajo de sus restauradores. En segundo lugar, durante 3 actos administrativos se le pidió a la Alcaldía de Caracas el traslado de la obra desde la sede de resguardo hasta la avenida Francisco Fajardo, donde va en su pedestal. Pero el régimen nunca le prestó atención a esto. Y en tercer lugar, generaron un decreto presidencial que pretende estar por encima para justificar jurídicamente la apropiación de la obra que es de la Universidad Central de Venezuela. Y lo hicieron, como siempre lo hacen, a los gallos y a medianoche, sin que la universidad tuviera posición sobre el tema. Así que se la robaron, señores. No lo pinten de colores, no le den colorines, porque esto fue un robo a la Universidad Central de Venezuela y sobre todo un despojo que tiene vinculaciones con santería y tiene vinculaciones con otras cosas de las cuales ustedes, los chavistas, creen mucho. El régimen cree mucho en eso, en la santería y en todas estas cosas que están vinculadas a ese tema. Y bueno, esta es la situación entonces que se atraviesa en relación a esta obra de la Universidad Central de Venezuela, un despojo, un nuevo despojo que el gobierno ha hecho de un patrimonio de la universidad. No nos extrañe que próximamente siga siendo otro tipo de despojo, bueno, como ellos siempre acostumbran, en una situación de chorismo que de verdad pues atraviesa la fibra del pueblo venezolano. La relación entre Estado de Derecho, democracia y los derechos humanos es algo muy importante que usted tiene que conocer, especialmente después de estos hechos. Veamos el trabajo presentado por Fundaredes sobre este tema. Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Para las Naciones Unidas, la democracia está considerada como uno de los valores y principios universales. En ellos destacan el respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales y el precepto a celebrar elecciones habituales y genuinas mediante sufragio universal. Valores que se encuentran consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consejo de Derechos Humanos y la Democracia. En el año 2006, el Consejo de Derechos Humanos aprobó varias resoluciones que realzan el refuerzo mutuo existente entre los derechos humanos y la democracia. A su vez, se publicó un estudio sobre experiencias, prácticas idóneas y problemas a fin de garantizar la democracia y el Estado de Derecho dentro de la perspectiva de los derechos humanos. Actividades realizadas sobre democracia y derechos humanos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, UNDEP, ha financiado, gestionado y asesorado proyectos de la sociedad civil para la democracia. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, proporciona asesoría especializada y apoya a la Junta Consultiva y la Secretaría del UNDEP como a otras organizaciones sobre las propuestas de proyectos en favor de la democracia a nivel mundial. Democracia, derechos humanos y libertad. Una unión que no es indisoluble. Si se quiere hablar de democracia hay que hablar de derechos humanos. Si se quiere hablar de derechos humanos hay que hablar de democracia y libertad. Bueno, tremendo tema de Argenis Carrullo, el profesor Ruiz Roa, y me imaginaba a Carlos Uzcategui danzando allá en Maracaibo en uno de esos grandes salones, bailando así sobrecito el profesor Ruiz Roa. ¿O me equivoco, Carlos? ¿Cómo estás? Excelente, buenas tardes, Alan, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio a esta hora. Argenis Carrullo, el volcán de América, por cierto, que en ese tema que fue versado en diferentes oportunidades por Argenis, estuvo el maestro Héctor El Pelón Balbuena, un músico de primera y por supuesto fue el secretario general de la Sigma Caes en su tiempo. Carlos,
¿qué te parece? 39 países han afirmado hoy su disposición de solicitar la renovación del mandato de la misión de observación, la misión técnica de la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas para la determinación de hechos en Venezuela. Eso da un buen ánimo, un buen ambiente para que se logre la renovación del mandato de esta misión, por lo menos por un periodo de 2 años más. Esto tenía que ocurrir, sencillamente esto se estaba dando cuenta el mundo de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, sobre todo en los temas sociales, políticos, de tortura, humillaciones, violaciones a los derechos humanos, tanto al personal civil, tanto al personal militar y a los presos políticos. Esto es muy agradable tener esta noticia en el día de hoy, sobre todo para todos los que están por fuera, por cierto, y también a los que están a este momento encarcelados. ¿Cuántos votos harán falta? Pero creo que ya 39 es una buena cantidad. Es más, Sí, Human Rights Watch ha solicitado durante el día de hoy que no voten por Venezuela en la renovación de mandato al interior de la comisión. Es increíble, pero Venezuela forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas junto con Cuba y junto con Afganistán, países que obviamente violan los derechos humanos constantemente de la población. Bueno, Alan, ¿qué te puedo decir? Ya el tema que todo el mundo se ha preguntado, ¿cómo es que están entre los derechos humanos dentro de la ONU, tanto Venezuela, pero sobre todo Cuba, donde hoy día van 6 días que van de represión total en la isla, sobre todo en la ciudad de La Habana, su capital. Es decir, que Díaz-Canel la tiene apretada. Y para eso, gracias a las redes sociales de los cubanos, que se ha podido desplegar una información muy equitativa hacia el punto de control. Esperemos, tal como tú lo dices ahora, Alan, que esto tiene que cambiar. Algo va a pasar. Yo sé que el tema de derechos humanos es muy sensible en Venezuela, pero fíjate, el cuento del gallo pelón. Fue diferida nuevamente la audiencia preliminar del caso de Juan Pablo Pernalete por la ausencia de 5 de los 13 acusados, informó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la Organización de Derechos Humanos indicó que es la 6ª ocasión en la que se pospone la audiencia, quedando pautada nuevamente para el 13 de octubre a las 11 de la mañana. Pero con el caso de Juan Pablo Pernalete están jugando al cansancio. Definitivamente, qué difícil en Venezuela es hacer justicia, y menos cuando se tiene la intención por parte del régimen de dejar estos hechos totalmente impunes. Alan, ellos tienen temor, ellos tienen miedo, ellos saben que el tema de Juan Pernalete, esta es la 6ª ocasión que el tribunal difiere. Cualquier momento nos van a colocar a un juez puesto o impuesto por el régimen en la justicia venezolana, donde indicará esto fue lo que pasó, lo vamos a hacer así, tiene esta causa, tiene este expediente o unos expedientes que me imagino que ya los deben estar sufragando de alguna u otra manera. Pero algo, como tú lo dices, lo repito de nuevo, valga la redundancia, es que esto tiene que ya acabar. Hay que terminar con este ciclo de impunidad total en el país. Sí, porque seguramente la semana próxima habrá indisposición de la jueza. Tú sabes que eso me recuerda, me acabo de acordar mucho del chiste de Carlos Andrés en el infierno, ¿no? ¿Te acuerdas de ese chiste? Cuando era la tortura venezolana, cuando había candela, no había gente y algo así. Esto pasa igual con esta cuestión de la justicia en Venezuela. Seguramente se reúnen los 13 señalados, pues, responsables del caso, y entonces la juez estará indispuesta, o si no los fiscales estarán indispuestos, o si no los fiscales los cambiaron, o si no a la jueza la cambiaron, o si no hubo traslado judicial. Es más, es imposible en Venezuela
con este sistema de justicia, poder tener eso, justicia. Difícilmente se puede alcanzar en esa situación. Por eso es que yo a la justicia venezolana actual la llamo la teoría del doctor Merengue. ¿Te acuerdas de ese cómic desde hace muchos años? Bueno, este es el retrato vivo del doctor Merengue, pero en la justicia venezolana. Date cuenta de una cosa. Hoy el cordonazo de San Francisco, lo habíamos comentado durante este horario del mediodía, pero resulta que vino con furia el cordonazo de San Francisco. Varias zonas de Caracas que están inundadas y varias zonas que apenas tienen luz, y hay otras en las cuales ya no hay luz, hay fallas en los servicios eléctricos. Es decir, Venezuela y específicamente el Distrito Capital sometido a un ciclo temporal bastante fuerte. Alan, pero la pregunta es, ¿qué hizo la alcaldía metropolitana de Caracas? Y por supuesto, ¿dónde están todos los equipos de maquinaria pesada que tenía el Ministerio de Obras Públicas y algunas otras instituciones? Ahí estaba la más grande en el punto de defensa civil, donde habían camionetas, volteos, diferentes tipos de maquinaria. ¿Dónde está eso? Es decir, en 2 años se evaporaron, se las llevaron, están en otro lado, pero ¿dónde está esa maquinaria que hoy día a la capital le hace falta? En Caracas, el cordonazo es algo tradicional, es algo que se espera, es como decir el encendido del Ávila en el Ávila, de la Cruz. Es algo que es regular, o sea, hay la posibilidad de hacer La Cruz del Ávila. prevención, hay posibilidad de hacer prevención sobre esto, limpiar los riachuelos, limpiar las quebradas, destapar todo el sistema de desagüe de la ciudad. Es decir, hay posibilidad de planificar esto y organizarse esto. Pero como estamos bajo un manejo en la alcaldía de Caracas de unas personas que son ineptas, como lo es el régimen, indudablemente, pues, la posibilidad de tener una cosa organizada en Caracas ante estos hechos regulares, pues parece distante. Es nula totalmente esta situación que está viviendo la Gran Caracas. Alan, fíjate que hace años los capitalinos siempre me preguntaban, mira, pero es verdad que en Maracaibo cuando llueve esto, que si en la ciudad tal, y yo le decía, claro que sí, ellos hoy día están llevando algo muy triste, que es la situación con el servicio eléctrico, el agua potable y sobre todo, Alan, en el punto crítico de cualquier emergencia de desastres naturales, porque para nadie es un secreto, Caracas es un valle y por supuesto tiene muchos pequeños raudales que llegan todos de los afluentes bajo cañadas ya que han sido elaboradas por muchos años y van hacia el Guaire. Pero tal como lo indicaste, están abarrotadas de basuras, escombros, porque la gente no tiene ya dónde verter los residuos sólidos o líquidos en las calles de la capital, sencillamente porque no hay actitud por parte de la Alcaldía Metropolitana de Caracas en recoger los desechos y por supuesto tiene que haberse inundado. Fíjate el caso de Macaraguay, donde hace aproximadamente una semana o menos de una semana, Alan Peralta, audiencia, el hueco que se hizo en la principal avenida de Macaraguay. Ahora imagínate, con este aguacero debe haberse hundido más. Así es. Carlos, yo me recuerdo en las inundaciones por los lados del terminal allá en Maracaibo, que también se formaba la verdadera laguna, incluso a veces se inundaba el propio terminal por la falta de mantenimiento de los desagües y la cañada que atravesaba ese terminal. Bueno, Alan, fíjate, el terminal terrestre de Maracaibo, que está en el casco central, está ubicado en la avenida Los Aticos, que tú lo conoces, pero está bordeado por la cañada Irragorri. Es decir, que sea lo que sea, por muy pequeño que sea el aguacero o por muy distante, siempre se va a inundar, por lo menos hasta la
del terminal. Pero cuando llueve demasiado, tiene otro problema. Frente a frente al terminal está parte de lo que es el lago de Maracaibo y diagonal está el mercado de las Pulgas, que por cierto, allá sí, cuando llueve se inunda todo el tiempo, sencillamente porque el mercado Las Pulgas está construido bajo 1,75 m debajo del nivel del lago de Maracaibo. Es decir, que tiene que haber agua por todos lados. Esto es lastimoso. Y aún todavía no han cambiado el terminal, que debieron haberlo hecho hace más de una década, pero hubo una venta fraudulenta y vendieron los terrenos del nuevo terminal de Maracaibo a un consorcio urbanístico. Cosas del destino, cosas que pasan y por supuesto la magia se acaba en ese punto. Te vas a sorprender con esto. Hemos venido hablando durante mucho tiempo de esta alianza entre Venezuela, Cuba y Nicaragua para hacer como una especie de multinacional del crimen en donde se intercambian técnicas y actitudes para violación de derechos humanos, persecución de líderes políticos, control social. Es decir, forma parte como de una transnacional con 3 sedes en este momento en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero fíjate esto, el Observatorio Digital Provox denunció hoy la articulación de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua para posicionar etiquetas en Twitter y manipular la conversación de los usuarios en esta red social y difundir desinformación. La ONG publicó un informe llamado Twitterzuela, propaganda y desinformación de la política de Estado, en la que documenta la estrategia empleada por el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados para incidir en el diálogo digital. El oficialismo es el actor que durante todo el año generó la mayor cantidad de tweets en tendencia sociopolítica en Twitter. Generaron durante todo el año mucho más información que todo el resto de los actores sumados en sí. Pero es importante esto, 22 etiquetas fueron tendencia en simultáneo en Venezuela, Cuba y Nicaragua. 15 de ellas provinieron de Cuba, 6 de Venezuela y una de Nicaragua. La coordinación entre estos países no es solo militar o ideológica, sino también en redes sociales. ¿Qué te parece esa perlita? Bueno, Alan, fíjate que ese es el trío maléfico. Lamentándolo mucho, el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura cruel y terrible que tiene Daniel Ortega, y por supuesto Cuba, que lleva la batuta desde hace 62 años. Han aprendido bastante. Acuérdate que en Cuba, en La Habana, en Cienfuegos, tienen la historia viva entre ellos de la KGB. Aprendieron muchísimo sobre el espionaje, sobre la tortura, cómo hacer hablar algo. Pero en Venezuela, Alan, hay también un grave problema. Están puyando todos los celulares del país. Y esto no es de ahorita, ya esto tiene 2 años. Tanto en las ciudades capitales ya tienen en los 911, los antiguos 171, algunas estaciones móviles que abarcan, por supuesto, la situación de la comunicación. Los que viven en los sectores estos a más de 1,5 kilómetros tienen problemas, sobre todo con las llamadas telefónicas. Eso se puede hacer una investigación completa, pero esto es 100% real lo que estoy comentando. Bueno, Provox también indica en su informe, recordemos que estos 3 países han avanzado en leyes que buscan regular el uso de las redes sociales. También la organización identificó que las redes tuiteras del chavismo se articulan para afectar toda la conversación en otros países del continente. Las tropas tuiteras no solo son utilizadas para manipular la realidad en Venezuela, sino que se intenta incidir en otros países de la región con etiquetas de apoyo a candidatos presidenciales, con etiquetas de apoyo a propuestas y ataques como troles a campañas políticas de adversarios de movimientos de izquierda en estos países. Es decir, esta estrategia es una estrategia clara de incidencia y de ataque y de manipulación de la opinión pública. Esto es claro y lo que todos nosotros sospechábamos de la acción del chavismo
a través de ejércitos tuiteros y su incidencia no solamente en Venezuela ni en otros países se acaba de confirmar con este informe que publicó hoy la organización Provox. Oye, Alan, pero esto es bastante delicado. Fíjate, la poca privacidad que tienes ante el derecho. Por eso es que la comunicación es un derecho que tú tienes y está consagrado en los derechos humanos internacionales. Ahora, para ellos esto no es nada importante, ya que ellos no quieren que se sepa la realidad de lo que está pasando en el entorno. Pudiésemos abarcar el entorno militar, el entorno de salud, el entorno educacional y, por supuesto, el entorno territorial, que serían los estados, porque el sueño de los regímenes, sobre todo como está pasando en Nicaragua y pronto en Venezuela, o ya está a punto, es acabar con las alcaldías, acabar con las gobernaciones y, por supuesto, eliminar lo que sería la palabra diputación y hacer ellos como una forma de triunvirato en un Senado en el extinto Congreso de la República. El tema de la comunicación es bastante delicado, sobre todo en las redes sociales, por eso es que ellos quieren configurar algún elemento para tener cercenado el derecho a la información a la pirata. Definitivamente, ellos le tienen mucho miedo a la opinión pública, pero por eso pretenden controlarla, manipularla e incidir en ella y en aquellos generadores de opinión que si son adversarios, son atacados y destrozados en redes sociales por estos ejércitos de troles, por estos ejércitos de tuiteros que son pagados con recursos del Estado venezolano en cada uno y bien pagados, por cierto, se les destina mucha plata para mantenerlo y obviamente pues estamos a merced de esta gente y tenemos que entender esa realidad. La guerra de ellos no es solamente estratégica, institucional y también política, es adicionalmente comunicacional. Y por eso que estos programas, como siempre Venezuela, son baluartes de la defensa del tema democrático en el país. Eso es cierto, eso es correcto, porque lo que no pueden escuchar en Venezuela, lo pueden escuchar por el programa Siempre Venezuela Radio y por todas las emisoras y nuestras redes sociales. Lo triste del caso, Alan Peralta, y a la audiencia que nos escucha a esta hora, es que lentamente lo hemos dado acá como primicia nacional e internacional, que poco a poco Venezuela se está quedando sin emisoras radiales, al punto que están eliminando a las emisoras comunitarias que ellos mismos, por cierto, crearon, pero que poco a poco se le han ido sublevando, se les han ido yendo por otros caminos, viendo la realidad, porque la radio es informativa, la radio no puede ser coactada por un sistema comunista, porque estos son un sistema comunista dictatorial muy, pero muy malo y sobre todo peligroso, Alan Peralta. Bueno, Carlos, vamos a brollar, pero lo haremos en otra oportunidad. Nos vamos, nos despedimos. Un gran abrazo, Carlos. Hasta mañana. Igualmente. Usted vino para el programa de hoy bateando promedio. ¿Qué me le pasó? Yo pensé que me la iba a botar de jonrón. Bueno, lo único que te voy a comentar antes de finalizar este bloque, Alan, tenemos ya la confirmación que un militar, ex militar del 4 de febrero, se lanza a la presidencia, candidato a la presidencia de la República. Lo tiene bien guardadito, pero ya estoy confirmado totalmente por gente de su entorno que se trata de Acosta Quirinos, el que era comandante del 4 de febrero conjuntamente con Chávez y por supuesto con Javier Arias Cárdenas. Ahí te da ese bomboloncito. Los llamaban los originarios. Los originarios. Muy a pesar que, por cierto, en San Francisco queda uno solo, pero nunca le permitieron acercarse al comandante Chávez. Después hablaremos con el capitán Carlos, hoy mayor, porque tuvieron que darle un gradito de más por la habilidad que tuvo en ese tiempo en el 4 de febrero. Pero esto pica y se extiende. Mañana versaremos otro tema y veremos toda la realidad política actual. Bueno, en béisbol, Carlos se guardó para batear el jonrón mañana, así que vamos a esperarlo. Aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Muchísimas gracias, Carlos.
Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos con más información. Bueno, el tema de Felipe Peláez nos sirve para iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información y una de ellas es la que se refiere al tema de la libertad de expresión en Venezuela. La ONG Espacio Público ha informado que este mes de septiembre, el mes que recientemente finalizó, fue el mes con más casos de violaciones a la libertad de expresión de este año. El más reciente reporte de la ONG aseguró que en Venezuela se registraron 27 casos de violaciones de derechos a la libertad de expresión durante el mes de septiembre, lo que representa un aumento de 28% en relación con el mes anterior, en el cual se documentaron 21 hechos. La organización indicó que septiembre cerró como el mes que más casos de violaciones a la libertad de expresión ha registrado en lo que va del 2022, que fueron en su mayoría censura, restricción administrativa e intimidación. Vean ustedes, en enero de 2022 el Espacio Público registró 24 casos, en febrero 19, en marzo 20, en abril 8, en mayo 11, en junio 12, en julio 15, en agosto 21, para un total de 157 casos en los primeros 9 meses del año. Las principales víctimas de las violaciones de derechos fundamentales en septiembre fueron los medios de comunicación, a la que le siguieron la ciudadanía en general y los periodistas, mientras que los principales victimarios fueron las instituciones del Estado, los cuerpos de seguridad desconocidos y funcionarios. En todo el 2021, es decir, el año pasado, se registraron 244 casos de violaciones de la libertad de expresión, que si bien representan un 37% en relación al 2020, no implica una mejora estructural en la situación. Se siguen violando los derechos de la información, se siguen cerrando medios de comunicación, se siguen generando situaciones difíciles en el país en el tema del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información y sobre todo al ejercicio del periodismo. Son 3 áreas que están siendo permanentemente afectadas en el régimen dentro de todo ese espectro de violación de derechos humanos que tiene el gobierno, porque donde usted meta la cabeza en materia de derechos, allí hay una violación de derechos humanos por parte del régimen venezolano, y si no, que me lo desmientan. El Observatorio Venezolano de Finanzas, por otra parte, indicó que la inflación del pasado mes de agosto en Venezuela se ubicó en 17,3%, indicando que hubo un repunte de 2,8% en relación a junio. Dilio Hernández indicó, el economista Dilio Hernández, indicó que el crecimiento que representó la economía venezolana durante los 6 primeros meses del año comienza a decaer en el segundo semestre de este año. Según sus estimaciones, el sector que más ha crecido es el sector comercio, con un 10%, basado en la importación de productos terminados que gozan de exoneración de impuestos aduaneros e IVA. Y los economistas además sostienen que el sector primario de la economía y el parque industrial ha tenido apenas un ligero rebote estadístico de 3 a 5%. Ronald Arias, presidente de la Cámara de la Construcción de Lara, indicó que el sector construcción ha tenido una paralización que se mantiene en un 90%. Es decir, mire, para hablarlo claro, en Venezuela, lo único que ha crecido en materia económica durante el último trimestre ha sido el sector comercio por las importaciones. Obviamente que eso dinamiza ese sector específicamente, pero no significa que todo el parque económico de Venezuela haya crecido, y menos con esos indicadores de crecimiento leve de 3 al 5%. No se puede pensar en una economía que se sostenga en las importaciones, especialmente cuando los recursos del dólar, los ingresos en dólares en Venezuela han venido mermando por el tema de la situación de la industria petrolera, no por el precio internacional del petróleo, sino por la situación de la industria petrolera en Venezuela. Es decir, economía de subsistencia, amigo, economía de subsistencia es lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Vamos a escuchar el reporte de NotiAudio, El Pitazo, asociación informativa entre Siempre Venezuela y esa organización de información digital. NotiAudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del NotiAudio El Pitazo.
A continuación, las informaciones más importantes. El abogado y criminólogo Luis Isquiel estima que nuevas medidas del gobierno contra la corrupción policial son un primer paso para solventar el problema. Porque en principio pareciera una muestra de voluntad de que ahora las instituciones sí van a hacer cumplir o van a sancionar actos de corrupción o irregularidades en los puntos de control o alcabalas en Venezuela. Pero eso estará por verse. Ya la resolución está en Gaceta Oficial, es decir, es ley vigente en Venezuela, y ahora lo que quedará es ver si, en principio, los funcionarios policiales y militares van a cambiar sus conductas en las alcabalas o puntos de control. Autoridades universitarias y comunidad estudiantil rechazan traslado a Sorte de María Lionza. Escuchemos al director de la COPRED de la UCB, Pablo Molina. ¿Por qué está en la Universidad Central de Venezuela? Porque es una pieza propiedad de la Universidad Central de Venezuela. Concretamente está en la Ciudad Universitaria de Caracas, o estaba, en un galpón de la Dirección de Mantenimiento. Debidamente restaurada en 2005 y resguardada. Desconocemos esas informaciones sobre deterioros. Nicolás Maduro se reunió con el canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, este martes 4 de octubre en el Palacio de Miraflores. La reunión se dio en el marco de la reactivación del diálogo entre el gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, y el Ejército de Liberación Nacional. A su vez, esta reactivación fue anunciada también este mismo martes y, según el acuerdo preliminar, incluye restablecer el proceso de diálogo la primera semana del mes de noviembre. Pacientes de diálisis denuncian que por falta de agua no reciben tratamiento. La unidad amanece sin agua, a pesar de que Hidrolara conoce a perfección la cantidad de litros que se necesita a diario para el buen funcionamiento de dicha unidad. Tenemos un personal desde hace unos 2 meses aproximadamente por parte de CODECE, que es el que se encarga de hacer las solicitudes para evitar que esto ocurra de manera reiterada. Secretario de Estados Unidos Anthony Blinken visitó a migrantes venezolanos en Colombia. Lo que está cambiando ahora es que los países están reuniéndose para asumir una responsabilidad compartida para hacer frente a este reto y también para convertirlo en una oportunidad real. Colombia ha recibido a casi 2,5 millones de venezolanos y está brindando estado de protección temporal por 10 años a las personas de Venezuela. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue el Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre Siempre Venezuela y El Pitazo. Con ese reporte finalizamos nuestra edición de la tarde de hoy, la edición vespertina de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Un equipo en el cual está en la producción Vanessa Chacón, en los controles Camilo García, en la parte de redes sociales y apoyo técnico, y en la narración de este espacio, la conducción de este espacio, su amigo Alan Peralta. Nos despedimos hasta mañana. Recuerden nuestras próximas ediciones a las 12 del mediodía, hora de Colombia, a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Así que ajuste su reloj. Y si no tiene la posibilidad de contactar en directo, puede vernos a través de nuestras redes sociales, Siempre Venezuela en nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Y también usted puede encontrarnos en Twitter, Facebook, YouTube y también nuestra opción en Instagram. Así que opciones tiene. Nos vemos hasta mañana. Que pasen una feliz noche, descansen mucho y nos encontramos otra vez. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no,
Visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.